Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Gracias que está con nosotros, javiersolórzano.radio13.com.mx, para que usted nos vea, nos escuche y sobre todo que participe. Estos días ha sido motivo de comentarios en todos lados, aquí mismo. Ha estado muy en la mesa este tema de la violencia, el tema de la muerte, el tema del atentado. Y de manera paralela también se han suscitado muchos acontecimientos que vale la pena no perder de vista. Mire, desde el domingo venía habiendo problemas en la cárcel, en el penal de La Mesa, allá en la frontera México-Estados Unidos, en la zona de Tijuana, obviamente. Este es un asunto muy importante de ver. Y déjeme decirle por qué. Porque a lo largo de muchos años, esta cárcel ha sido una cárcel siempre controvertida y siempre cargada de una especie de cogobiernos o de gobiernos autónomos al interior del penal. Hace algunos años su servidor tuvo la oportunidad de estar en el Pueblito, así se llamaba el penal, que era un hacinamiento, créame que lo que yo le diga es poco. Y igual combinaban ahí campesinos que habían tratado de ir hacia los Estados Unidos, los habían regresado, estuvieron en Tijuana, se robaron ahí en una esquina un refresco e inmediatamente los metieron a la cárcel y no hay quien los defienda. Igual están narcotraficantes, narcomenudistas, igual está gente de trata de personas, igual está hombres que tuvieron que ver con delitos de asesinato, de intentos de asesinato, de asalto a mano armada, hay de todo. Y ahí estaban todos juntos, en un hacinamiento verdaderamente brutal. A tal grado que, como pasa en muchas cárceles de México, se colocaban de repente en una sola crujía, en una pequeña crujía llegaban a estar 20 personas. Algunos de ellos se amarraban para dormir, para no se caerse. Entonces se amarraban y se quedaban así, para que usted se dé una idea. Y eso que pasa en muchas otras cárceles, se agudizaba brutalmente en Tijuana. Entonces, ahí en Tijuana, que hay una gran cantidad de personas detenidas, muchas de ellas, insisto, por una precaria e injusta distribución, de una presunta distribución de justicia, de vamos a hacer la justicia, vamos a distribuir la justicia en la sociedad, y entonces hay que meterlos a la cárcel, pero por delitos que de repente uno dice, caramba, estos son delitos que puede salir rápido la gente, la van a dejar allá dentro en la cárcel y va a salir evidentemente peor de lo que entró. Se cerró el Pueblito sacaron a la gente después de que hubo problemas, créame, desmedidos. Y además, porque al gobierno no le quedó otra. Al gobierno federal no le quedó otra que meterse, al gobierno estatal que meterse, y cuando se metieron encontraron lo que todo el mundo medio sabía, que había drogas, que había armas, había, usted no lo va a creer, ¿no?, pequeñas casas dentro de la cárcel. Había gente que vivía, así como se lo cuento, en un segundo piso donde tenía fachada y tenía llave y entraba a la casa, dentro de la cárcel, no le exagero, yo lo vi, ahí estuve. Y luego también había, obviamente, tipo franquicias de Domino's Pizzas, tacos, etcétera. Era un negocio ahí adentro, era un negocio fenomenal, estaban mejor adentro que afuera. Y en muchos casos, ¿sabe qué se daba? Que si se querían ir, se iban. Y se iban una semana y regresaban a la semana, ¿no? O iban seguramente, digo, como yo siempre bromeaba, el asunto del Domino's Pizza, pues ahí sí estaba difícil llegar media hora tarde, ¿no? Pero lo que sí le digo es que la situación era allá adentro, bueno, era verdaderamente anárquica. Y la autoridad, cada vez que se acercaba, era intimidada por muchos reos, por lo que los reos ya habían pasado a la ofensiva. Los reos ya se encargaban materialmente del penal. A mí me tocó estar en un enorme galerón. El galerón, la verdad lo digo, tenía un olor muy complicado, estaba llenísimo de gente, había gente por doquier, acostados unos encima de otros, la promiscuidad a todo lo que da, enfermos de SIDA. Bueno, entonces dijeron, caray, hay que hacer algo. Tomaron el toro por los cuernos y se metieron a la cárcel del Pueblito. Y nosotros nos metimos, ¿qué será? Como a las 3 horas que se metieron. No, lo que se veía era brutal, era un control, todavía no se tenía el pleno control, pero bueno, ahí se iba. Al paso del tiempo se tomó una decisión sensata. Agarremos esta cárcel, saquemos de aquí tanta gente que hay, es un hacinamiento brutal, y vámonos a la cárcel que teníamos desde hace tiempo construyendo, que es la cárcel de La Mesa. Entonces se fueron a la cárcel de La Mesa y allá se llevaron a los reos de mayor peligrosidad. ¿Por qué? Porque acá tenían además que reconstruir el penal, tenían que quitar la casa del tipo que estaba en el segundo piso, el Domino's Pizza, los tacos de pastor, tenían que quitar todo eso y hacer verdaderamente una cárcel. El fin de semana de nuevo hubo un problema en una cárcel y fue en la cárcel de La Mesa. Y fue en esa cárcel que se convirtió en una solución hace 5 años y que hoy es un problema. ¿Por qué razón? Por la misma razón que se convirtió en un problema el Pueblito, porque la gente, había mucha gente detenida, porque los juicios son muy lentos, porque los ministerios públicos, vaya usted a saber qué es lo que determina para que se quede alguien adentro de la cárcel, porque todo eso ahí estaba, y porque de nuevo se hizo un poder dentro del poder. Ahora
hay 19 personas muertas. Y yo me pregunto, si como con muchas otras cosas que pasan en el país, no había posibilidad de que esto no pasara. No sé si no había posibilidad de que esto no sucediera, de que se frenara, de que se pusiera un alto. De nuevo, nos caemos como sociedad con las piedras que nosotros aventamos. No nos avientan las piedras, no nos colocan las piedras delante de nosotros. Nosotros somos los que agarramos y las aventamos y nos caemos con esas. Es para pensar lo que pasa en las cárceles de Tijuana, es para pensar lo que pasa en todas las cárceles del país. Lo que sí le puedo decir es que el diagnóstico que se tiene es que lo que pasa en Tijuana pasa muy probablemente en buena parte de todas las cárceles del país. A ver si ahora sí el Pueblito, La Mesa y todas estas cárceles de Tijuana pasan a mejor vida y se construyen penales auténticamente que tengan que ver con la búsqueda de impartir justicia y de que se castigue a aquellos que violaron las leyes. Pero no podemos seguir con la cantaleta de siempre, de meterlos, quedar bien porque metimos a alguien a la cárcel y resulta que al que metimos a la cárcel es porque se robó unos chicles bolita de aquellos que se llamaban motita y entonces lo metieron a la cárcel al muchacho que además tiene un acta de nacimiento que no es la que es debida y entonces está ahí metido y al rato resulta violado, al rato resulta ultrajado, al rato resulta drogadicto y cuando sale él se encarga de hacer su vida nueva, que es muy diferente a la vida que pudo haber tenido con con una dirección definitiva amplia hacia lo que es la auténtica impartición de justicia. Yo entiendo que estamos en lo de Morelia y es muy importante verlo y lo del narcotráfico. Esto también tiene que ver con el narcotráfico. Estas cárceles, muchos de ellos son narcotraficantes de menor nivel que otros, pero tienen que ver y por eso están en la cárcel. Pero la gran cuestión aquí es, ¿qué no se puede hacer algo? ¿Qué tenemos que brincar de Morelia hacia los decapitados, hacia los asesinados allá y que los entregan en el Estado de México y ahora los 19 muertos en un penal? ¿Qué está pasando, pues, no, en todo esto? Por lo pronto, los penales son susceptibles de tener un control pleno en ellos. Entiendo que el narcotráfico nos brinca por todos lados, pero los penales son 4 paredes, ¿no? Es muy difícil meterse a uno de ellos y pegar en la mesa y decir aquí quién gobierna soy yo. O todo continúa en la misma línea, que es la más horrorosa de todas. Continuemos caminando en la complicidad de la corrupción. Bueno, aquí andamos, gracias. javiersolórzano.radio13.com.mx para que nos vea, nos escuche y participe. Adiós.